¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Yo soy Álvaro Reducindo y el día de hoy nos vamos al mundo de la estadística, pues me están contando que en vez de dar números están leyendo cosas en chino. ¿Y cómo es eso, estudiantes? ¿Cómo es que están leyendo cosas en chino? Bueno, tal vez es que se presentan ante ustedes algunas fórmulas que son un poco difíciles de comprender o que cuesta entenderlo. Por eso le preguntamos, ¿recuerdas cómo hallar la media, la mediana y la moda en tablas estadísticas cuando se presentan datos agrupados? Por ejemplo, aquí tenemos la media, la mediana y la moda. ¿Sabes cómo hacerlo? Con este video que viene gracias a la Escuela de Educación de la Ruiz, lo aprenderás. Ahora sí, para estudiar mejor esta fórmula tenemos que presentarle un contexto. Y este es el contexto que ven. Se ha entrevistado a 45 personas sobre el sueldo percibido en su trabajo remoto durante un año trabajado. Y con eso se obtuvo la siguiente tabla. En el lado izquierdo pueden observar los sueldos que están en miles de soles y están ordenados de manera de intervalo y acompañados hasta la frecuencia. Es decir, cuántas personas están involucradas en dicho intervalo. Y con todo esto te preguntamos, ¿pueden determinar cuál es la media, la mediana y la moda en dicho problema o contexto? Yo estoy seguro que sí, así que vamos con ello. Ya, pero un ratito. Primero vamos a recordar los elementos de una tabla estadística, porque sin eso no podemos resolver o conocer mejor las fórmulas. Entonces, van a aparecer en las dos columnas los elementos y la tabla que ya se presentó. Están vacías las tablas, pero vamos a colocar uno por uno. A ver qué elementos tenemos. Variable en intervalo, marca de clase, frecuencia absoluta. Y ahora por el lado derecho tenemos frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Ya tenemos elementos, vamos a pasarlo a la tabla. Empezamos primero colocando la variable en intervalo. Le sigue la marca de clase. A continuación viene frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Posterior a ello, lo podemos considerar como la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Estos últimos pueden ser considerados o no en los problemas. Ahora, con todo esto, definamos cada uno de los elementos rápidamente. La marca de clase va a ser el punto medio de cada intervalo. Cada intervalo tiene una distinta marca de clase, recuérdalo en eso. La frecuencia absoluta o simplemente frecuencia va a ser la cantidad de entrevistados que pertenecen a dicho intervalo. La frecuencia absoluta acumulada va a ser el recuento, la suma de todos estos intervalos, pero que se va a hallar con el método de zigzag, como lo pueden apreciar en la tabla. Es así, y la última parte de la tabla de esa parte va a ser n, el total de los datos. Con los dos últimos, la frecuencia relativa va a ser la proporción que se repite dicho dato con relación al total. Y por tal razón, esto va a ser interpretado en decimales o en fracciones. Y el final de la tabla va a ser 1. Finalmente, la frecuencia relativa acumulada en porcentajes, lo que te salió, multiplícalo por 100. Va a ser así. Y al final va a ser el 100%. Recuerda que el 1 y el 100 va a ser elementos importantes y nunca van a cambiar si en caso se incluye estas dos frecuencias. Con todo esto creo que podemos ir a la acción real y determinar la mediana, la media y la moda. Empezamos con la media. La media está representada por dicha fórmula que se presenta, donde en la parte del numerador se encuentra la sumatoria de un producto y en la parte del denominador se encuentra n, el total de los datos. Ahora, en estadística se usa la sumatoria, que es la suma de varios datos, porque cuando hacemos entrevistas manejamos mucha cantidad de datos que esto puede resumir a partir de la sumatoria. Luego, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar estos productos, el producto entre la marca de clase con su respectiva frecuencia. Pero, ¿qué es la marca de clase? Aquí también te lo ponemos. La marca de clase va a ser la semisuma de los límites de los intervalos. Tenemos un límite inferior, en este caso sería 7, y el límite superior 8. Hacemos la semisuma y saldría exacto 8. Y así sucesivamente aplicamos a los intervalos que tenemos y veremos que son distintas marcas de clase. Ahora lo que se viene lo vas a aplicar en distintos contextos, pero por esta ocasión vamos a usar simplemente los datos del contexto planteado, pero el proceso en el cual desarrollamos y conocemos mejor la fórmula, puedes aplicarlo en cualquier contexto. Para hallar la media es suficiente tener la variable, el intervalo y su frecuencia. Ahora, como está interpretado así en esta tabla, no nos hace tener una forma buena para hallar la media. Para eso separamos los cuadros y en el medio introducimos el resultado de cada una de la marca de clase. Ya teniendo la marca de clase y teniendo tres columnas, multiplicamos marca de clase con su frecuencia, marca de clase con su frecuencia. A multiplicar tendremos otro resultado y podemos armar otra columna que sería del producto. Con este producto ya podemos sumar, aplicamos la sumatoria correctamente y no te olvides que falta dividir entre el total de los datos. Y a ver cuánto sale. Exacto, usa tu calculadora y verás que sale 8,63. Una pequeña anotación aquí. Cuando queremos hallar la media y mediana y moda de estos datos
en datos agrupados es necesario usar la calculadora. Ahora sigue la mediana. Como verán en su fórmula, tienen elementos muy distintos que no se encuentran tan fácilmente en la tabla estadística, pero se encuentra ahí, así que prestemos atención a cada elemento, cómo podemos encontrarlo. Tenemos la tabla, pero hay que construir una tabla a su costado, que va a ser la frecuencia absoluta acumulada. Esa tabla es importante hacerlo antes de aplicar la fórmula. Empezamos con L sub i. El L sub i va a representar el límite inferior a la mediana. Cuando hablamos del límite inferior o superior, hablamos del intervalo. Para hallar el límite, en este caso la mediana, hay que recordar que la mediana se expresa entre la mitad del total de los datos, es decir, si es 45 en este caso, debemos encontrar el límite donde ocupe el 22,5 o más. En este caso el límite es 8,9. Entonces su límite inferior será 8. Ahora, el C va a estar representado por la amplitud. La amplitud es decir de cuánto a cuánto se está saltando de un límite a otro. En este caso, de 7 a 8, de 8 a 9 es de ahí un número natural. Entonces su amplitud es 1. Y ahora los dos últimos elementos que están representados por la letra F mayúscula y minúscula es F sub i menos 1, quiere decir la frecuencia acumulada anterior. Es decir, nuestro límite, nuestro intervalo elegido tiene una frecuencia acumulada, pero elijamos la anterior de esa, que en este caso sería 14. Y el F normal es la frecuencia normal de ese intervalo que acompaña. En este caso la frecuencia del intervalo es de 16. Ya habiendo elegido esto, creo que podemos proceder a reemplazar en la fórmula. Este proceso es sencillo y decimos 8 más 1, que será multiplicado por n45 entre 2 menos 14, todo eso sobre 16. Y operando cuando sale, exacto, 8,60 es nuestra mediana. ¿Listo? ¿Ves? Primero reconocemos elementos y de frente a la fórmula. Ahora pasamos a la moda. Como verán en su fórmula, la moda se parece a la mediana en cuanto que tiene elementos muy parecidos específicos que no se encuentran en la tabla estadística. Pero en esta ocasión no vamos a ampliar más la tabla que nos dan. Nos quedamos con esos datos que nos ofrecen el problema planteado. Empezamos con el elemento L sub mod, que representa el límite inferior de la moda. En contraste con la mediana, el límite inferior de la moda se va a encontrar el intervalo que tiene la mayor frecuencia en comparación con las otras frecuencias. Y mirando la tabla, vemos que la frecuencia mayor es 16. Ahora, el C es lo mismo que lo que vimos anteriormente, tiene valor 1, no hay por qué hablar más. Ahora, los D, estos elementos que tienen D sub 1 y D sub 2 es muy interesante y muy importante. Se coloca D debido a que viene de diferencia o resta. El D sub 1 va a ser la resta de la frecuencia de la moda con su anterior frecuencia. En este caso nuestra frecuencia modal es 16 y su anterior es 14. Vamos a restar 16 menos 14 es igual a 2. De manera similar es para el sub 2. Vamos a restar la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. En este caso va a ser 16 menos 10. ¿Y cuál es la respuesta? 6. Pero ojo, que esto puede ser también una diferencia entre el valor menos 0, ya que todo va a depender en dónde se encuentra, dónde se ubica en la tabla la frecuencia modal. Creo que ya con todos los elementos bien explicados, vamos de frente a reemplazar en la fórmula y tener el resultado de este problema planteado. Al reemplazar debemos saber lo siguiente: límite inferior 8 más la amplitud que es 1 multiplicado por, abro paréntesis, el D sub 1 que va como numerador, que sería 2 sobre la suma de las diferencias. 2 más 6 es igual a 8. Operando todo eso en la calculadora sale que, muy bien, nuestra moda es 8,25. ¿Y qué tal? Ya tenemos la mediana, la media y la moda. Listo, jóvenes estudiantes, estamos por cerrar el video. Y bueno, espero que hayan comprendido bien cómo se pueden representar o cómo se puede estudiar mejor estas fórmulas, ¿no?, que se ven para datos agrupados. De manera resumida podemos decir lo siguiente: para la media hay que considerar la marca de clase y la frecuencia. Para la mediana hay que considerar la frecuencia absoluta y también la frecuencia absoluta acumulada. Y por último, para la moda hay que considerar simplemente las frecuencias y no olvidarse que esta frecuencia se resta con la anterior y con la posterior. Listo, nos vemos en otro video. Chao, chao. Por último, si te ha gustado este video, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.